Hay un antecedente histórico muy importante a esta situación que estamos viendo, y es en el caso del presidio político de Isla de Pino. Las circulares de Isla de Pino fueron dinamitadas Wow. por el régimen cubano durante la crisis de octubre, y a los presos se les dijo que si Estados Unidos invadía Cuba, el primer lugar que iba a volar por los aires eran las circulares de Isla de Pino. Ofrecieron 100 millones de dólares a Cuba y lo rechazó. Es decir, hasta ese punto, cuando no pueden tener control de la ayuda, prefieren seguir sacrificando al pueblo que aceptarlo, Sebastián. Sí, como ha sido tradicionalmente. Esto no es nuevo. Es importante recalcar lo que decía Alejandro. El régimen utiliza la miseria que ellos han creado Claro. en Cuba para acusar a otros de ser responsables de esa miseria y entonces beneficiar directamente al régimen y nunca a la población. Y esto ha ocurrido tradicionalmente con los envíos de ayuda humanitaria a Cuba, o por ejemplo con los envíos regulares de la Unión Europea, en las contribuciones para el desarrollo económico en Cuba. Todo va a parar siempre al mismo lugar, a los bolsillos del régimen y nunca a la población. No hay otra manera de explicar la crisis actual de Cuba que no sea un comportamiento habitual del régimen que ha durado durante décadas. O sea, esto que está sucediendo en Cuba no es resultado de una crisis de 3 meses, es una crisis de más de 3 décadas ocurriendo dentro de Cuba. La acción de Estados Unidos tiene el doble propósito de mandar un mensaje de esperanza adentro de Cuba, a la población, y de mandar un mensaje a la comunidad internacional de que es Estados Unidos el que está dispuesto a ayudar a resolver la crisis siempre y cuando haya un cambio de régimen, porque de nada vale mandar toda esa ayuda y dejar al mismo régimen en el poder, porque sabemos lo que va a pasar. Entonces es un esfuerzo loable por parte de Estados Unidos anunciar que se ha hecho una oferta de 100 millones de dólares, que es una cantidad sustancial, Claro. para ayudar al pueblo de Cuba directamente, no a través del régimen. Claro, esa es la idea. La idea es que se pondría el dinero en manos de la Iglesia para que se pudiera dar, o incluso del agregado comercial, que está haciendo un trabajo maravilloso en Cuba, y no lo han permitido. Yo insisto, yo creo que es exactamente como lo está poniendo Sebastián y como lo estoy poniendo yo. Son capaces de sacrificar cualquier cosa mientras ellos no mantengan el control. Sí, aquí yo solo creo que habría que acotar, ¿no?, el término el monto, ¿no? Evidentemente Cuba necesita, es decir, la economía cubana, la gente que esté en Cuba, hasta ahora siempre han sido casi 200 millones de dólares mensuales solo en alimentos. Esto evidentemente no puede resolver el problema. Lo que pasa es que en la situación que está Cuba, esta ayuda marcaría una diferencia, prácticamente será un aumento del 50% de lo que se dispone, suponiendo que sea solo para alimentos. Esto creo que es importante porque no va a resolver la situación de fondo, pero al mismo tiempo creo que son pasos que se van dando como buscando un retroceso lento en términos de la capacidad del Estado. Si ya el Estado cubano no puede llenar los espacios de alimentación, de servicios básicos, y que estas donaciones vengan poco a poco llenando ese vacío en lo que se llega a una negociación, lo que evidentemente el régimen cubano lo dilata, que es lo preocupante Claro. con todo esto. O sea, ya sabemos que actuó mal, no aceptó la ayuda. Bueno, ¿qué va a pasar? La crisis humanitaria en Cuba, que podemos hablar con todas las letras de crisis humanitaria, se va a seguir postergando en lo que el régimen juega a este proceso de diplomacia guapa. Sí, diplomacia guapa, mientras por debajo tratan de poner su trasero a salvo, porque ahí todos están tratando como ratas de saltar del barco como pueden, con una carta que se trató de hacer llegar a través de un interlocutor aquí en Miami y que obviamente fue devuelto a la isla por parte del nieto de Raúl. Tienes al nieto de Fidel haciendo otro tipo de declaraciones descabelladas mientras vive la vida loca, dice que él es un cubano más y que eso está terrible y que eso tiene que acabar, etcétera, etcétera. Es decir, están dando patadas de ahogado. Yo siento que están dando auténticas patadas de ahogado, porque además, fíjate, el tema del bloqueo, de bloquear la entrada de crudo, más allá del crudo per se, lo que están haciendo es bloqueando la posibilidad de que revendan ese crudo para tener divisas y sobre todo para conseguir más maquinaria de represión, Sebastián. Que ha sido tradicionalmente lo que ha hecho el régimen Claro. cubano. Lo hicieron con los envíos de petróleo de la Unión Soviética, y después lo hicieron de nuevo con los envíos de petróleo de Venezuela.
Por cierto, hace aproximadamente un mes tuvimos una presentación acá en la universidad de un grupo de expertos venezolanos que hicieron un análisis detallado de la cantidad de petróleo en dólares, equivalente en dólares, que Venezuela envió a Cuba durante 25 años. Y la cifra es de más de 63.000 Wow, millones de dólares en petróleo wow. que Cuba usaba para traer divisas, porque lo ponía en el mercado Claro. a precio de mercado. Esa es de nuevo, lo que yo hablaba del comportamiento tradicional de este régimen, que siempre pone el control y la seguridad del poder por encima de todo, incluyendo el beneficio al pueblo cubano, el bienestar del pueblo cubano. Y no van a cambiar. Yo no veo a este régimen cediendo el poder y escapando del país. Desafortunadamente no lo veo. Tú sabes Aquí que... vamos a tener que ir Sí. inevitablemente a algún tipo de acción armada. Yo creo, y soy optimista por naturaleza, pero en esto no puedo ser optimista. Yo no creo realmente que ellos vayan a tirar la lanza o vayan a partir la lanza tan fácil, y tampoco creo que mantener una semilla del mal, aunque la tengas apartada, se pueda convertir en algo factible cuando se hable de cambio. Lo dudo mucho. Pero quiero hablar un poquito del tema de los presos políticos, porque este fin de semana, os comento, me llamó Javier Larrondo, el presidente de Prisoners Defenders, para que hiciéramos algo este fin de semana, esta semana, porque estaba extremadamente preocupado, había recibido información tanto de la gente de Andrés Manuel de Alcántara, de Otero Alcántara, como de Berta Soler, o sea, opositores y presos que habían recibido amenazas concretas de los carceleros diciendo que si había alguna intervención por parte de Estados Unidos iban a acabar con ellos allí mismo. Que si puede ser una guapería, puede ser cualquier cosa, pero no es la primera vez que el régimen también lo ha hecho. A mí me preocupó, creo que los familiares, por supuesto, están extremadamente preocupados, y ya ha habido cierto revuelo que se está ocasionando en el día de hoy en Miami para saber exactamente cuál es la situación de esos presos y hasta dónde puede llegar la amenaza. Primero, si es guapería o no, tiene el mismo efecto psicológico, o sea, sigue siendo tortura psicológica, el impacto en personas que están completamente desprotegidas. Hablo de los presos, por supuesto, de la familia en situación de desesperación. La crisis humanitaria que se vive en las prisiones, si afuera está mal, adentro está peor, eso es una regla. Y por el otro lado, sin ningún tipo de exageración y grandilocuencia, si es posible que esto ocurra, si hay algún tipo de intervención, pues se ajusta a la doctrina de guerra del castrismo. Esas personas pasan a ser consideradas enemigos. Entonces ahí no creo que estén exagerando, o sea, lo habrán dicho quizás en un contexto de intimidación, pero según sus propias prácticas es posible, y hay que recordar que el régimen cubano está dispuesto a sacrificar cubanos dentro y fuera de Cuba, o sea, la orden de disparar a civiles en un contexto de guerra es parte de la doctrina de guerra. Incluso, voy a irme casi del tema, el 11 de julio, lo digo porque estuve ahí, no hubo más disparos el 11 de julio, hubo un solo muerto que sepamos, o menos que yo recuerde, pero si hubiesen tenido que llegar a ese extremo, hubiese ocurrido. O sea, no estamos hablando de algo que está fuera de los protocolos de actuación del régimen cubano en un contexto de guerra. Sebastián, antes de irme a la pausa, quiero saber tu opinión, porque estamos hablando de gente como Daniel Alfaro, Luis Manuel Otero Alcántara, Roilán Álvarez, Dixon Gaiza Moré, han recibido amenazas directas, y también, obviamente, yo hablaba de Berta Soler, de Moyá, de Dagoberto Valdés, de opositores. Esto no es una amenaza cualquiera. No, ha sido enviada de manera directa, sea por arrestos e interrogatorios o directamente por visitas de oficiales de la seguridad del Estado para hacer este tipo de advertencias que demuestran además el temor enorme que siente el régimen ante la creciente presión de Estados Unidos, porque de otra manera ellos no hubieran hecho esto. Hay un antecedente histórico muy importante a esta situación que estamos viendo, y es en el caso del presidio político de Isla de Pino. Las circulares de Isla de Pino fueron dinamitadas por el régimen cubano durante la crisis de octubre, y a los presos se les dijo que si Estados Unidos invadía Cuba, el primer lugar que iba a volar por los aires eran las circulares de Isla de Pino. Lo interesante es que los presos se las arreglaron para desconectar muchas de estos explosivos que estaban puestos en la base, en los cimientos
de las circulares. Esto demuestra claramente cuáles son los escrúpulos del régimen. Total. Ninguno. No tienen escrúpulos absolutamente ninguno. Son de una crueldad absoluta muy similar a los iraníes. Recordemos lo que hicieron los iraníes el día 8 y 9 de enero de este año. Yo estoy seguro que Raúl Castro, y esto yo responsabilizo directamente a Raúl Castro por claro. esto, que Raúl Castro hubiese hecho algo idéntico, similar, si los cubanos se lanzan a la calle.